comenzar a grabar. Si te parece bien, ya estamos grabando, muy bien. Entonces vamos a escuchar a Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Bueno, buenas tardes para todos. Les agradezco mucho la presencia de todos los participantes. En principio, digo, y también agradecer a todo el equipo que logró hacer todo el estudio y el trabajo, como decía Mauro. Y reforzando un poco lo que decía Mauro, nosotros en la Cámara hace mucho tiempo que venimos trabajando en tener información que nos permita tomar las mejores decisiones. Y un tema para nosotros tan relevante como es el tema de cómo se mueve el mercado laboral y principalmente cómo es el tema del trabajo entre los distintos tipos de colaboradores y las distintas necesidades que van teniendo las empresas a lo largo de su evolución. Para que tengan claro, para la Cámara hoy hay tres cosas fundamentales. Una de ellas es el tema de talento. Por tanto, todo este tipo de información formal, construida, que no sea algo como sensaciones, ¿no? O sea, muchas de las cosas que a veces hablábamos eran sensaciones que teníamos, que obviamente las palpábamos a través de cosas parecidas como las que se usaron para analizar en detalle este trabajo que se va a presentar. No me voy a referir a nada del trabajo, así que no voy a hablar específicamente nada, simplemente algunas sorpresas interesantes que confirman muchas de las cosas que nosotros comentábamos como sensaciones. Una de las cosas que buscamos en la creación del Observatorio de TI fue justamente poder tener un conjunto de datos que reflejen en forma clara y precisa cómo evoluciona un sector tan dinámico como el sector de tecnología de la información. Entonces creo que este acuerdo que hicimos con Advice para nosotros fue muy bueno. Empezar a estudiar cómo es el comportamiento del mercado laboral en el sector nuestro es muy relevante. Y bueno, creo que las cifras son bastante interesantes porque justamente además se hizo del año 2020, que fue el año de la pandemia, ¿no? Entonces, ver que tuvimos postulaciones, que se estuvo buscando gente, muestra un sector que por suerte fue impactado, pero no fue impactado en la medida de otros sectores de la actividad económica. Así que yo no voy a hablar nada del informe, lo dejo reservado para los que lo van a presentar. Así que, Federico, o no sé, Mauro, si le damos le da la entrada a Federico yo, pero ya cedo la palabra. Así que muchísimas gracias a todos los que hicieron el informe, los que trabajaron en el estudio y a todos los que están participando para ver la información de primera mano. Gracias, Leo. Escuchamos también a Federico Mutoni, director de Advice. Gracias, Leo y Mauro. Buenas tardes para todos. Gracias por participar de la presentación de este primer monitor laboral de TI de Uruguay, que elaboramos en conjunto con el Observatorio de TI de CUTI y Advice. Y en primer lugar, yo le quiero agradecer a la CUTI por esta oportunidad, a los socios, a la comisión directiva, a Leonardo, a Andrea, a Mauro, quien ha liderado este proyecto. Mauro realmente se ha puesto la malla oro para llevar adelante el proyecto, a Astrid, a Emilia, a Patricia, y por supuesto al equipo nuestro de Advice que trabajó en este proyecto, Diego Tellano, que ya lo mencionaron, de Data Analysis, a Magela Fernández, líder de Digital y IT, va a exponer en unos minutos, y a Brenda Strauss, que es nuestra responsable de marketing. Esta investigación en realidad toma como base o como insumo mucha información de nuestro monitor laboral. Es una información que relevamos mes a mes, porque como organización nos apasiona estudiar y conocer los cambios que se dan en el mercado de trabajo. Y en particular mirando para adelante, ¿no? Y creemos sí que desde hace muchos años que las oportunidades laborales es el primer reflejo de ese futuro que se viene, de lo que las empresas van abriendo, de lo que va a venir. Y como decía Leo, durante el año pasado, a pesar del impacto de la COVID, y con el impacto de la COVID, la tendencia de a mayor capacitación, mayores oportunidades en el mercado laboral, que la veníamos mirando desde hace mucho tiempo, se ha acelerado. Entonces vemos que ganan terreno los cargos técnicos y aquellos vinculados a la tecnología, cada día más. De hecho, en el estudio se va a comentar esto en particular. Por lo tanto, desarrolladores de software, analistas, técnicos, arquitectos o especialistas de datos, por citar algunos de los que vamos a ir viendo, y esto es lo único, o el poquito de lo que voy a adelantar, son muy importantes en las oportunidades laborales del país hoy y a futuro en el Uruguay. También, como se dijo hace unos minutos por parte de Leo, para algunos en la industria TI, este informe va a confirmar
las tendencias que ya se conocían o que se intuían. Para otros van a ser una sorpresa, algún dato en particular. En nuestra opinión, para el país, este es un documento que ilustra de manera clara las habilidades de los nuevos trabajos, cuáles son las que se requieren hoy en Uruguay y también en el mundo. Recordemos que muchos de los socios y de la industria trabajan para afuera. Por lo tanto, para ir cerrando, hoy vamos a presentar aquí ahora un monitor de TI, un monitor laboral, que nos puede ayudar a pensar acerca de la velocidad que tenemos como sociedad para implementar temas de educación y tecnología. Quizás este monitor nos puede ayudar a enfocar esfuerzos en capacitación, en lenguaje de programación, en frameworks, tecnología de base de datos, enfocarlas un poquito o seguir enfocando ahí, hablar un mismo lenguaje. Hemos hablado a lo largo de este estudio que quizás también nos sirve para alinear nomenclatura. No me refiero al idioma español, me refiero a Java, CSS o Python o HTML, en fin. Sacarnos el miedo de la transformación digital, que sigamos aprendiendo, también como se dijo, que podamos ir corrigiendo lo que vamos observando en este estudio y que ganemos competitividad como país, no solo para nuestros trabajadores que van a trabajar al mundo, sino para las empresas que tanto trabajan afuera. Así que bueno, agradecemos a todos y damos paso a lo que saben y nos van a presentar el estudio. Vamos a compartir entonces la presentación que teníamos planeada para hoy. Acá para tener chance de resaltar. Y yo voy a correr para acá. ¿Bien? ¿Se ve bien ahí? Bueno, estamos entonces. Les empiezo a contar. Como decíamos, este documento lo titulamos Monitor Laboral TI de Uruguay, la demanda de talento e industria TIC en los portales de búsqueda de empleo. Como bien les adelantaba Federico, ustedes ya sabrán, Advice publica continuamente, mensualmente, la situación del mercado laboral en general en Uruguay. Nosotros, basándonos un poco en esa gran base de datos que genera Advice continuamente y haciendo algunos agregados, intentamos elaborar y construir primero que nada una buena base de datos que recopilase el total de lo que son los llamados o avisos publicados en los principales portales de empleo y bolsas virtuales de trabajo en Uruguay. ¿Por qué? Porque bueno, esta idea de decir, ok, nuestra unidad de análisis para este estudio, para entendernos bien, son los llamados, digamos, ¿no? Poder ver evidencia que sea bien empírica, porque muchas veces, sobre todo los socios de QTI lo sabrán, nosotros hacemos muchas encuestas, intentamos monitorear la opinión de las empresas, que las empresas nos vayan contando si contrataron, si no contrataron, cómo vienen en materia de búsqueda de nuevos talentos, si tienen personal en seguro de desempleo. Pero bien, esas que son herramientas que son valiosas para el análisis, son herramientas de investigación que son imprescindibles, como las encuestas, muchas veces también tienen, bueno, tienen márgenes de subjetividad o márgenes que no son lo más, digamos, riguroso en materia del dato. Y en este caso, algo que nos entusiasma mucho de este trabajo es que son datos es muy empírico, digamos, no estamos hablando de llamados publicados, entonces son realmente, da cuenta muy bien de cómo está moviéndose el mercado de trabajo en ese sentido. Luego tuvimos un poco el desafío de pensar en un corte temporal que hiciera sentido, ¿no? Pensar qué periodo de tiempo tomar en un año 2020, que por supuesto ya es como súper redundante hablar del efecto que ha tenido la pandemia en todo, en el mercado laboral y en la vida, digamos, de todos nosotros. Pero bueno, pensamos que tomar los datos a partir del mes de mayo era una buena idea, porque ya tomaba como el efecto concreto, tomamos con lo que es el año COVID, digamos, ¿no? Tomamos ya del mes de mayo, de octubre de mayo hasta octubre del 2020, y nos pareció que eso hacía bastante sentido.
Y luego hicimos el foco en poder encontrar cuál era el subconjunto de llamados que específicamente tenían que ver con la industria TIC, y bueno, y ahí buscamos llamados que requiriesen habilidades, conocimiento o experiencia asociados a la industria TIC, llamados que estuvieran categorizados dentro de ramas de actividad TI, dentro de sistemas, tecnología, y luego llamados que fueran de empresas del sector TI, que como hablaremos a continuación, no tienen por qué ser específicamente llamados que busquen talento TI, pero sí que involucran empresas del sector TI. Entonces, con esos criterios definimos nuestro universo de análisis y creamos una base de datos que tiene 2.516 llamados que por una razón u otra están vinculados al sector TI, ahora les contaremos cómo los categorizamos, ¿no? Pero sabemos que en esta primera base general de 2.500 llamados que se hizo entre mayo y octubre del 2020, tenemos ya información sobre qué empresas hicieron el llamado, sobre las características del llamado en sí, la ubicación geográfica del puesto de trabajo, la fecha en la que se hizo el llamado y otros aspectos que son también bueno, relevancia, vamos a empezar a codificar a partir de esta información, ¿no? Lo siguiente entonces que hicimos es, le vamos a mostrar algunos de los principales resultados, y en esta primera diapo es ya un hallazgo que es algo bastante sencillo, pero que a nosotros nos resultó súper importante, que es cómo se distribuye el total de todos los llamados que se publicaron en todos los portales que relevamos de empleo. En ese universo total encontramos que el sector de tecnología ya estaba en el segundo lugar, digamos, ¿no? Si miramos por rama de actividad de todos los llamados que hubo entre mayo y octubre del 2020, en primer lugar se encuentra comercio y ventas, que, bueno, que da casi el 20%, una quinta parte del total de los llamados, y enseguida después veníamos nosotros. Entonces, eso es ya de pico una información súper relevante, que es que el área de tecnología ocupa este segundo lugar en número de llamados laborales publicados por el conjunto de sectores económicos del país, lo cual habla, por supuesto, del enorme dinamismo que sigue teniendo la industria TI en el marco de una situación económica general del país que obviamente ya venía bastante golpeada en los últimos años en materia de crecimiento del desempleo y de reducción de la tasa de actividad económica, y que en el año 2020 con la pandemia esos problemas se agravaron mucho más. Por lo tanto, en ese contexto que es más bien crítico, o más bien de un mercado laboral muy frío, la industria TI escala hacia el segundo lugar en cantidad de llamados en estos meses relevados del año 2020. Y esta diapositiva y este pequeño cuadro, que como ven es un cuadro de doble entrada, muy sencillo, para nosotros da información que es muy interesante y muy valiosa, ¿no? En este cuadro lo que hicimos fue, de esos 2.516 que les hablamos, que era nuestro total de llamados que nos interesaba estudiar, los clasificamos si eran llamados que hacían empresas TI o eran llamados que hacían empresas no TI, o sea, empresas de otros sectores de la actividad económica, y clasificamos si estaban pidiendo cargos TI, o sea, estaban pidiendo perfiles que se ajustaran a las características de un especialista TI por formación, por experiencia, lo que sea, o si estaban pidiendo otras cosas, ¿no? Si estaban pidiendo otro tipo de perfiles que no tenían que ver con el manejo directo de herramientas tecnológicas. Por supuesto, si uno ve este cuadro, este cuadrante está vacío, ¿no? Porque empresas no TI que piden cargos no TI no estudiamos porque ya no nos interesaba. Pero estas 2.516 se trata de empresas TI que están pidiendo cargos TI, que es la enorme mayoría, los 1.557 que vemos acá, es empresas del sector de tecnología pidiendo especialistas en tecnología, y luego tenemos acá empresas TI que piden especialistas no en tecnología, sino en otras ramas, y acá tenemos a las empresas que son de otros sectores, pero también están demandando especialistas en tecnología, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Bueno, se nos sugieren algunas cosas que son importantes, ¿no? En primer lugar, a mí me parece importante esta cifra, ¿no? Estos 322 empleos que está generando la industria TI en estos meses para perfiles que no son específicamente de especialistas en TIC. ¿Por qué? Porque, bueno, esto nos da también la pauta de un poco, diciéndolo como no en un lenguaje tan técnico, un poco el derrame que logra la industria TI en el conjunto del mercado laboral uruguayo, ¿no? Esto nos muestra que las empresas TIC no solamente contratan especialistas o profesionales formados en temas de tecnología, sino que también demandan talento humano en otros niveles y en otras áreas de formación y de desempeño. Por supuesto que las empresas TIC, acá te está diciendo que también contratan administrativos, contratan personal para manejar sus recursos humanos, contratan cargos comerciales, etcétera, de servicios, y eso es también una noticia importante en esta idea de tener datos empíricos y también un poco de derrumbar algunos mitos que hay a veces sobre la industria TI, bueno, que nos parece importante mostrar este valor y este derrame que la industria genera en otros sectores de la economía o en otras personas que también necesitan trabajo, ¿no?
Y luego, este otro dato de las 637 llamados de empresas que no son empresas TI, también me parecía que es importante porque nos habla de la demanda importante que hay de talento TI, y cuando ya es un tópico súper conocido, que la industria TIC tiene, digamos, un déficit en la cantidad de talento que demanda, digamos, la oferta de talento TI es menor a la demanda de talento TI, eso quiere decir que, bueno, que el sector siempre está ávido de incorporar nuevos especialistas en TI. Esto también marca que hay una competencia entre la industria TI y el resto de los sectores económicos por este talento, ¿no? Esto te marca que al día de hoy un data scientist o una persona que tiene un desarrollador web o un desarrollador de aplicaciones móviles, no solamente trabaja para la industria TI, sino que también recibe oferta laboral desde otros sectores económicos, lo cual, por supuesto que es una muy buena noticia para quienes se están formando en estas áreas. Es muy importante cuando estamos queriendo que cada vez más personas puedan reconvertirse laboralmente hacia desarrollar habilidades TI o hacia generar mayores ofertas de formación académica en TI. Es una buena noticia saber que los egresados de estos programas y de estas carreras, que ya sean técnicas o universitarias, van a poder trabajar no solo dentro de la industria, sino también fuera de la industria, en otros sectores económicos que los van a estar requiriendo, pero también eso habla de un semáforo en amarillo para la propia industria, de que tiene que también saber que está compitiendo con otros sectores económicos para captar este talento, lo cual puede también redundar en que ese gap entre oferta y demanda de talento TI también aumente, ¿no? Entonces acá tenemos como esta información que nos parece doblemente valiosa, ¿no? Le paso la palabra a Magela Fernández del equipo de Advice, que les va a contar un poco más sobre cómo se distribuye esta oferta de llamados en... Bien, gracias Mauro, gracias a todos por estar acá. Bueno, con respecto a la distribución del total de las ofertas, ¿sí? en los portales laborales que nosotros consideramos para este estudio, ahí lo pueden ver, nosotros consideramos, bueno, portales laborales y también en el caso de LinkedIn, redes sociales, etcétera, estos 7 que ven aquí, y aparte también menciono que tomamos en cuenta Smart Talent, el portal laboral de Uruguay 21, y Uruguay Concursa, el portal de llamados del Estado, pero bueno, solamente tenemos datos a octubre de 2020, por eso bueno, no se ve como reflejado acá. ¿Tá? Pero bueno, acá pueden ver que LinkedIn lidera con casi la mitad, ¿sí? de las ofertas publicadas, ¿tá? Y después en el top 3 están CompuTrabajo y BuscoJobs, CompuTrabajo con un 23% y BuscoJobs con casi un 20%. El resto de los portales, como se ve allí, no llegan al 5%. Acá quiero mencionar algo que en realidad nos pareció importante. Nosotros siempre en nuestro monitor del mercado laboral general tenemos al portal Gallito Web como siempre dentro del top 3, y en este caso, bueno, apareció con una participación mucho más baja, entonces nada, fue algo que nos llamó la atención o que bueno, queríamos comentar como diferencia. Bien. Ahí está. Bueno, después, con respecto a la distribución de los llamados según la región, acá hay que aclarar que, bueno, algunos de los llamados no identificaban si eran para Montevideo y para el interior, pero en los que sí lo hacían, veíamos esta distribución de un 81% de llamados solicitados para Montevideo, ¿sí? O sea que, bueno, muchísimos más. Y acá tenemos nosotros 2 hipótesis explicativas. Una es que la realidad es que la mayoría de las empresas de TI se concentran en Montevideo, y así también la formación, tanto en carreras técnicas o programas de formación profesional de IT, como las universidades, y bueno, también a nivel de posgrados. Hay también las personas con formación vinculada a tecnología, en su mayoría residen en Montevideo. Entonces, bueno, eso puede ser como una explicación. Y después también teníamos como hipótesis que por un tema de escala, de cercanía, de conocimiento entre las personas, en el interior quizás no sea como tan necesario publicar en los portales que nosotros tomamos en cuenta para el estudio. Entonces quizá aquí se puede ver como subrepresentado las ofertas o los llamados que se piden para el interior, porque bueno, quizás se toman a través de otras vías y no a través de los portales laborales que nosotros consideramos. Bien, después con respecto a los niveles que busca la industria de TI, acá hablamos del seniority, ¿sí?
Nosotros en realidad tomamos seniority en base a los años de experiencia, porque es, bueno, con nuestra experiencia en selección de oportunidades de IT, es lo que las empresas siempre consideran, los años de experiencia para manejar el seniority, ¿sí? Y bueno, lo dividimos de la siguiente manera, no todas las empresas lo dividen así, pero en general es una clasificación bastante aceptada. Los juniors son de 0 a 2 años de experiencia, ¿sí? Los semi-senior de 3 a 4 años, y los senior 5 o más años de experiencia. Entonces acá, como se muestra, vemos que las empresas TI buscan, bueno, más de la mitad de los llamados que publican son para personas senior, y bueno, por ejemplo, los juniors tienen una participación solo del 15%. Después, en las empresas no TI, que buscan sí perfiles de TI, vemos, bueno, que hay una distribución más pareja, los juniors son un 33%, los senior un 20%, y los semi-senior un 14%. Acá también teníamos algunas explicaciones. Una es que, bueno, obviamente por las empresas de TI, como su core justamente es todo lo vinculado a tecnología, van a requerir profesionales de mayor nivel de seniority, ¿sí? Con más años de experiencia en las distintas tecnologías, etc. Eso digo, quedaba como bastante claro. Y después hay un tema que nosotros también lo vemos con las empresas, que todas las, por ejemplo, los programas de formación profesional en tema de IT, y también, bueno, las universidades tienen sus bolsas de trabajo que están muy estrechamente vinculadas con las distintas empresas del sector de TI. Entonces, bueno, quizá las empresas van directamente a esas bolsas de trabajo o al contacto con estos programas, universidades, etcétera. Muchas veces pasa que en las empresas, por ejemplo, los seniors que están trabajando son profesores, o de estos cursos, por ejemplo, no sé si me ocurre el programa BIT de CUTI, Jóvenes a Programar Ceibal, etcétera, las universidades también, y bueno, no necesitan publicar en los portales que nosotros consideramos para este estudio para acceder a la contratación de esas personas. Entonces ahí quizá pueda también verse como subrepresentado la parte de los juniors en las empresas de TI, se puede explicar por qué se ve como un porcentaje tan pequeño. Eso, ahí está. Bien, después, con respecto al tipo de cargos, acá vemos, por un lado, al principio, bueno, la distribución total, tanto en empresas de TI como no TI, son la mayoría de los desarrolladores, ¿sí? Después en el top 3 están, bueno, desarrolladores, analistas y técnicos, y si vemos la distribución más por empresas de TI, perdón, y empresas no TI, siguen siendo la mayoría, o sea, lo que más se pide son desarrolladores, ¿sí? Pero bueno, después la distribución, si ven ahí, cambia un poco entre analistas y técnicos. Acá entendemos que los desarrolladores, en realidad las empresas de TI en su mayoría son también empresas de desarrollo de software, entonces, bueno, obviamente van a necesitar más desarrolladores, y quizá, bueno, en las empresas no TI se necesiten en proporción mayores personas más de roles analistas y técnicos. Bien. Después, en cuanto al perfil funcional según el tipo de empresa, nosotros acá clasificamos en 5 perfiles funcionales. Tomamos la alta gerencia y dirección, ese tipo de cargos, después los líderes intermedios, ¿sí? Y los coordinadores de equipo, que acá consideramos personas que vayan a tener equipos de trabajo a su cargo, ¿tá? Los profesionales, o sea, aquellas personas que puedan facturar servicios profesionales. Los técnicos, acá estamos considerando todas las carreras técnicas no universitarias y los estudiantes avanzados de carreras universitarias, o sea que entran como varios en la categoría técnicos, y después los colaboradores y personal de apoyo, que ahí en realidad es personas que en realidad no requieren como una formación específica para cubrir su cargo, digamos. Entonces, acá lo que se ve es que en el total, la mayoría de los cargos que se piden, o del perfil funcional que se pide, son técnicos, que como les decía, bueno, ya les comenté lo que abarcaba, y después esto también se da, si lo dividimos entre empresas TI y empresas no TI, ¿tá? Con una mayor proporción dentro de las empresas no TI. ¿Tá? Y otra cosa, en realidad importante como para comentar, es que si vemos en los cargos de alta gerencia y dirección, en las empresas no TI solamente representan el 1%, y en las empresas TI se multiplica por 4. Esto en realidad entendemos que obviamente si las empresas TI, que su core es toda la parte de tecnología, se van a necesitar
gerentes y directores específicos de tecnología en mayor medida. Y después, bueno, nada, lo que le decía de los técnicos, en realidad pensamos que, bueno, como se abarca mucho a los estudiantes avanzados, a distintas carreras técnicas, que hay muy buena formación en Uruguay en cuanto a carreras técnicas, y también como en tecnología las personas consiguen trabajo, digamos, antes de recibirse, hay muchos que demoran más en recibirse, entonces, bueno, muchos entrarían dentro de esta categoría de técnicos. Esa sería como la explicación que veíamos. Y bueno, después la modalidad de contratación. Acá lo interesante es ver dos cosas. Una es que la mayoría, o sea, más del 80% sí, de los llamados, ofrecen una modalidad de contrato permanente, o sea, no de contratos a término, ni, digamos, por proyectos, suplencias, etcétera, pero eso asciende en las empresas que no son específicas de TI, ¿sí? Al 94%. Y después, la modalidad de contratación independiente, o sea, de profesionales que puedan facturar, ya sea como unipersonal o como, bueno, profesionales, facturación de servicios profesionales, ¿tá? En las empresas que son de TI es un 20%, y si se fijan en las empresas que no son de TI es casi inexistente, es un 1%. Entonces, bueno, eso es llamativo, bueno, como para comentar. Y después lo que pueden ver es que dentro de las empresas TI, ¿sí? Las posiciones que más se contratan o se piden en modalidad independiente son cargos gerenciales, ¿sí? Después cargos de especialistas de negocio, que ahí les comento, igual en el anexo al estudio tienen bien qué tomamos como en cada cargo, como bien cuáles cargos tomamos, pero para que tengan una idea, un especialista de negocios podría ser un consultor de TI, un product owner, un product manager o un project manager de perfil de IT, un Scrum Master, entre otros. Y bueno, y después en el top 3, por último, los analistas. Y acá en realidad veíamos que las hipótesis explicativas de esto puede ser que las empresas de TI en general trabajan con metodología mucho más que empresas de otros sectores, con metodologías ágiles o por proyectos. Entonces, bueno, esta modalidad, ya sea tanto de capaz contratos más a término o de modalidades independientes como más flexibles, se ajustan más a las modalidades de trabajo con este tipo de metodologías y más por proyectos que algo como tan largo, digamos. Gracias. Yo retomo desde aquí, gracias a Magela, retomo, se me fue la presentación, ahora sí, aprendí a hacer esto y ahora estoy copado, ¿vieron? Lo quiero usar a cada rato. El spotlight, bueno, volvemos desde acá. Bien, hasta ahora entonces estábamos hablando más bien como de los perfiles que se buscan en el sector, y ahora en el siguiente capítulo del documento lo que se van a encontrar es un poco con la mirada sobre las capacidades concretas que hay en el sector TI y las capacidades que hay que se buscan, digamos, en un sector que sabemos que tiene el dinamismo de la industria TIC, que necesita que las competencias de los profesionales que se exigen sean también muy dinámicas, ¿no? Sabemos que, bueno, estas competencias pueden llegar a ser muy distintas a las que se exigían pocos años atrás, ¿no? Estamos hablando de, bueno, un sector que suele trabajar en la frontera del conocimiento y que en ese sentido surgen de manera cíclica nuevos lenguajes de programación, nuevas herramientas digitales que van cobrando relevancia y que también empiezan a ser necesarias para diferentes tipos de negocio. Entonces vamos a pensar un poco en las habilidades, ¿no? Para comprender un poco, lo que hicimos acá fue fijarnos, hacer el scrapping en todos estos llamados de los que veníamos hablando, los que son específicos para talento TI, que son esos 1900 más o menos, poder ver exactamente cuáles son los requerimientos en distintos tipos de habilidades que se pide de estos profesionales TI, de estos especialistas TI. Y también queríamos tener una idea de cómo está ubicado Uruguay respecto al mundo, ¿no? Digamos, si Uruguay está pidiendo más o menos que sus especialistas TI tengan las mismas capacidades o las mismas habilidades que se pide en otras partes del mundo. Para eso tomamos como referencia comparativa la Stack Overflow 2020 Developer Survey, que es un estudio muy importante de referencia internacional en el cual 65.000 programadores, desarrolladores de todo el mundo
cuentan cuáles son las herramientas que más usan. Entonces nos sirvió como parámetro ver esa encuesta para ver qué preguntábamos nosotros, qué le preguntábamos a los llamados en Uruguay, y para ver cómo está ubicado Uruguay respecto al mundo. Y acá un spoiler alert, más o menos nuestros programadores manejan los mismos lenguajes y utilizan las mismas herramientas que se encuentran como mayoritarias en esta encuesta, lo cual creemos que es una buena noticia en el sentido de que estamos alineados con esos requerimientos de habilidades a nivel global. En materia de lenguajes de programación, que es como lo más básico que se le pide a los desarrolladores en el sector TI, encontramos que el lenguaje de programación más solicitado en las empresas TI, por las empresas TI, es JavaScript, que más o menos en el 20% de los, aparece más o menos en el 20% de los llamados, y luego viene CSS, y en el caso de las empresas no TI es SQL el lenguaje más solicitado, si bien JavaScript también tiene una proporción muy importante. Acá también es importante mirar esto aquí abajo, ¿no? Sabemos que los llamados que hacen las empresas TI mencionan mucho más lenguajes que los llamados que hacen las empresas no TI. Podríamos entender que esto es lógico porque una empresa del sector TIC probablemente tenga requerimientos más específicos en lo que le pide a un trabajador, entonces lista una mayor cantidad. Por un lado le pide más cosas, seguramente a un especialista, y por otro le pide cosas más específicas, conocimientos más específicos, mientras que las empresas no TI quizá vean con interés perfiles también un poco más generalistas y donde no demandan un lenguaje en concreto. Pero en sí podemos encontrar que JavaScript, CSS y SQL están liderando aquí como en el top 3 de los lenguajes de programación que más se piden. En materia de frameworks, los frameworks son fundamentales para el desarrollo web, ¿no? Frameworks son las librerías que permiten la creación y el desarrollo de aplicaciones web. En ese sentido, acá es más unánime y también se veía en la encuesta internacional que Angular es el tipo de framework más solicitada tanto por las empresas TI como por las empresas de otras ramas que están contratando talento TI. En materia de tecnologías de bases de datos, por un lado, es clarísimo que cada vez son más usadas en el mundo de los negocios, ¿no? Todo lo que es tecnología para poder almacenar, organizar, procesar información, lograr mejor conocimiento del mercado, mejor conocimiento del negocio, tomar decisiones estratégicas. Eso es un requerimiento que cada vez es más usual para los especialistas TI, y acá encontramos también bastante similitud entre el sector TIC y las empresas de otras ramas de actividad, tanto para las empresas del sector TI como para las empresas de otras ramas. Tenemos como un top 4 que se repite, donde MySQL, Microsoft SQL y Oracle son como los tipos de tecnología de base de datos más requeridos. Y esto también se encontraba muy bien alineado con lo que veíamos en la encuesta global. En materia de plataformas, las empresas en este sentido, acá vemos una diferencia que sí, que también es bastante como fácil de entender, ¿no? Las empresas TI, si se quiere, le piden mucho más a sus especialistas que sepan hacer manejo de plataforma Linux o de lenguajes abiertos, mientras que en las empresas que no son del sector TI, que pertenecen a otras ramas de actividad, todavía predomina Windows como la plataforma en la cual se espera que los especialistas TI tengan un mejor manejo respecto a Linux, que igual aparece en un segundo lugar, y en los dos casos AWS tiene también una importante cantidad de menciones en tercer lugar, y esto sí, acá había alguna diferencia con lo que encontramos en la encuesta global, donde Windows cada vez era menos mencionado y Linux se llevaba como por lejos ser la plataforma más utilizada por estos 65.000 programadores a nivel internacional con los que nos comparamos, ¿no? Bien, hasta aquí entonces lo que teníamos para mostrarles en materia de resultados de este estudio. Tenemos todavía un ratito importante para poder conversar un poco más acerca de estos resultados, de qué les pareció, de qué encontraron que les llamó la atención. Aquí quería también darle un minutito la palabra a Leonardo, porque había respecto a este tema de los niveles que busca la industria TI, nosotros teníamos claro que acá en estos hallazgos tenían un particular interés, porque es un tema que se discute mucho a la interna de la industria, cómo hacer para incorporar a los talentos más junior, a los que se están formando y a los que queremos seguir formando. Así que lo dejo a Leo que haga un comentario sobre esto.
Sí, dale, gracias Mauro. En realidad esperé justamente para que se presentara, porque no quería hacer ningún comentario previo. No, un tema que es importante y saben que la Cámara ha estado constantemente conversando del déficit que tenemos, y justamente el déficit es en los seniors, o sea, efectivamente. Y eso, como bien decía Majela, no implica que los juniors no estén entrando al sector. Lo que pasa es que pasan por debajo del radar por muchas de las cosas que explicitó Majela, pero además agrego una de que muchos de los que ingresan, además muchas de nuestras empresas tienen programas específicos dedicados a junior para que uno, así como uno que puede ser profesor, traiga a los alumnos, un compañero que ya entró traiga a otro compañero que todavía no entró. Y cuando hablamos de junior también es importante pensar, porque a veces junior se piensa con menor formación, no, es la experiencia lo que implica junior. De hecho, un ingeniero recién recibido, y usemos el grado que más buscamos, el grado de ingeniero recién recibido, aunque sea, por suerte a veces hay casos que los logramos y no los canibalizamos nosotros mismos como industria, los logramos tener que no hayan trabajado en ninguna empresa y terminan siendo juniors. O sea, hay muy pocos que esperan hasta el final de la carrera para trabajar, pero los hay. Y muchos de nosotros tenemos ese tipo de posibilidad de contratar en forma directa. Lo importante acá es lo que hay que entender, y lo traigo a colación porque en algún momento nos preguntaban, en algunas conversaciones con el presidente de Plan Ceibal, de otros, es que a veces como que tampoco damos el mensaje adecuado, se piensa como que solo se buscan programadores, y en realidad lo que se busca cuando se busca un senior es justamente buscar una carrera. Las personas tienen una posibilidad de construirse una carrera dentro, digamos, de desarrollo profesional dentro de nuestras empresas. Algunos terminarán siendo un super especialista senior de un determinado lenguaje o aplicación o tecnología, uno será líder de grupo, otro será, o sea, pero hay muchas formas de hacer carrera y desarrollarse profesionalmente. Tal vez alguno entre simplemente porque terminó haciendo los cursos de BIT, pero después terminó empezando alguna carrera mucho más larga, o se certificó en lenguajes específicos de una empresa o corporación la cual representa su compañía, pero no dejan de especializarse año a año y construir como su huella dentro de las propias empresas. Pero en particular con respecto a esto, lo que quería resaltar es justamente, esto refleja cabalmente uno de los temas que estamos constantemente insistiendo, de la importancia de que la gente se forme en carreras tecnológicas, ¿no? O sea, y de hecho, como esa carencia la tenemos de senior, también estamos trabajando en algunos programas, por ejemplo, para poder traer personal extranjero justamente para cubrir esa necesidad de seniors, no tanto cubrirlo con personal, con personas o talento radicado en el país, ¿no? O sea, que se venga a radicar al país, pero capaz que venga de afuera, ¿no? Pero quería reforzar un poco esta slide en particular, porque es importante a la hora del mensaje final, ¿no? O sea, nosotros formamos mucha gente, ¿no? O sea, otra de las formas, Majela, que es bueno tenerla presente, y lo digo hasta porque nosotros en mi empresa lo estamos haciendo justo en este momento, que muchos lo hacemos, damos cursos gratis de una tecnología específica. Y esos cursos son para justamente captar interés en una determinada temática, y después los que terminan esos cursos se quedan trabajando en las empresas, ¿no? Entonces, tenemos muchas técnicas y mecanismos, por lo cual no vamos por el mecanismo tradicional de publicar un llamado en cualquiera de los portales, ¿no? Entonces, eso creo que es interesante tenerlo presente como resultado, ¿no? Pero bueno, ese era mi comentario, Mauro, Majela, simplemente para reforzar. Gracias. Gracias, Leo. Y muchísimas gracias, porque realmente corroboran los números, que es muy importante analizar formalmente estas cifras para poder tener datos para tomar las mejores decisiones, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Bien, sí, a nosotros este resultado, la primera vez que lo vimos, como que fue el que nos hizo un poco de ruido, y dijimos, che, pará un poco, lo discutimos bastante a la interna de CUT, decir, ¿por qué nos da esto? Y sobre todo queríamos
que fuera notorio que digamos que no es que la industria TI no contrata seniors, porque esa es como una primera lectura que se puede hacer y que no contrata juniors, quiero decir, y no es así, sino que este mecanismo de contratación, que es el tradicional, que es el de publicar un llamado a través de un portal de empleo, seguramente es un mecanismo que privilegia el llamado de perfiles senior, y como lo explicaba Magela, y después refuerza muy bien Leonardo, las empresas TI, sobre todo las grandes, digamos, tienen muchas otras formas de captar a este tipo de talento más junior, que no tiene que ver solamente con junior por lo que conozca, sino por la experiencia en particular que tiene. Hay otros mecanismos por los cuales este 15%, digamos, puede estar un poco subrepresentado, ¿no? Digo, seguramente si pudiéramos tomar todos esos otros datos, serían mucho más el reclutamiento que hay de perfiles junior por parte de la industria TI que lo que vemos aquí. Eso es algo que seguramente no existe o no sucede en empresas de otras ramas de actividad que no participan de este tipo de mecanismos o que no tienen una llegada tan fácil con este tipo de canales como de captación de esos perfiles que tiene la industria TIC, porque la industria TIC, o sea, colabora y lleva adelante estos mismos programas de formación, ¿no? Entonces es evidente que ahí hay una asociación entre una cosa y otra. Mauro, me hicieron algunas preguntas directas a mí, otras generales Sí, a la CUT. ahora vimos, ahora ¿querés levantar ya el guante? No, ya contesto algunas. Dale, sí, estamos en Ya Q&A. las estoy leyendo, así que Sí, Guillermo, que asumo que es Guillermo Prosper, u otro Guillermo, si no es Prosper, perdón, por usar el apellido. Pero, a ver, la percepción de las autoridades es muy buena. Nosotros venimos trabajando con el Codicen. La UTU, para que tengan todos claro que es interesante, el bachillerato tecnológico de la UTU, que es bastante bueno, no es muy bueno, y después tiene una tecnicatura. Las dos organizaciones nos convocaron para trabajar en si tenían que ajustar los contenidos y los aprendizajes, modernizarlos. Estamos en algunas reuniones con ellos, o sea que efectivamente sí. Para todos los casos hemos tenido mucha receptividad del gobierno, tanto para convencer a extranjeros a que se radiquen en Uruguay, como para incrementar la formación y el interés y reformular varios de los planes educativos. Tengan presente que en el plan quinquenal planteado por la ANEP en junio, justo el día antes de la reunión que nosotros tuvimos con ellos, con el Codicen, ellos presentaron en su plan lo que es la alfabetización digital, dentro de lo cual incluye la digitalización generalizada, pero además cosas específicas relacionadas a tecnología. Entonces eso es importante. Y hay varias preguntas que están relacionadas a mejoras en los estudios. Las respuestas a todas ellas son sí. Estamos analizando mejorar este estudio, en particular con determinadas variables, y estamos pensando hacer otros estudios en paralelo para dar determinadas respuestas, algunas como por ejemplo la que plantea María sobre el tema de los ingresos salariales. Efectivamente sí, hay unos trabajos que estamos haciendo, que ya lo hacíamos en nuestra propia encuesta, lo vamos a mejorar con el observatorio, o sea que bueno, eso ya está, ¿no? Eso es como respuesta general, no sé, Mauro. Sí, yo acá es simplemente decirles que, a ver, reiterarles que quienes participan de este evento, quienes se inscribieron, van a recibir ahora en un ratito el documento completo, y que además de recibirlo lo van a poder encontrar en la web del Observatorio TI, que es observatorioTI.puti.org.uy, y en la web de Advice, que me imagino que es advice.com.uy. Quiero creer que sí. Así que van a encontrar en los dos sitios web y en las redes sociales nuestra investigación. Aquí también les dejo solamente el correo electrónico de Observatorio TI, por si tenemos, siempre hay entre la audiencia gente muy colgada que quiere entender en concreto algo que hicimos con la base y preguntar algo metodológico bien específico. Siempre pasa y está buenísimo, así que sí, por favor, quien tenga una pregunta en concreto sobre el trabajo, o que encuentre que en el documento por supuesto la base de datos no la publicamos un documento de análisis, pero quien quiera hacer una pregunta más concreta, encantados de recibirla por aquí en Observatorio TI. Le contestaremos tanto Patricia como yo, que somos los investigadores del observatorio. Y bueno, también ya lo decía muy bien Leo, hay algunas preguntas, hay una pregunta ahí sobre el range de los pagos, digamos, de las remuneraciones. En este estudio no contemplamos remuneraciones. PUTI sí está trabajando ha sacado anualmente una encuesta de remuneraciones y estamos trabajando en mejorar ese producto, así que quizá para mitad de año tengamos un buen trabajo sobre remuneraciones en el sector TI. Y luego también Viviana acá nos pregunta si hemos pensado en hacer un monitor consultando a los candidatos TI, dónde están buscando trabajo. Está muy buena la idea, y sí, estamos tratando de
digamos, de hacer investigación que también en ese sentido sea más cualitativa, donde podamos hacer algunas preguntas. Hace muy poquito en la web del Observatorio TI publicamos un estudio que es una tesis de maestría que nos cedió muy amablemente el ingeniero Pablo Mayordón, donde él habla un poco sobre una investigación que hizo acerca digamos, de las razones por las cuales los especialistas TI cambian de trabajo, o sea, un poco sobre, bueno, cuáles son las expectativas, las remuneraciones, etcétera, y es un trabajo que está bien bueno, que como en términos más bien cualitativos de contar las razones de más bien mirar esto del lado de la oferta de empleo y no de la demanda de empleo, o sea, de las personas y no de las empresas, lo pueden consultar en el Observatorio TI de CUTI, pero sí, tomamos nota para seguir investigando y para generar material de distinto tipo. Creo que en materia de preguntas, eso es todo lo que tenemos. Me parece que no Tenemos algunos que levantaron la más. mano, podemos darle la palabra si queremos. Bueno, muy bien. Dale, Tamara, sí, Tamara Saracho fue la dejo de primera. compartir, ¿sí? Tamara Saracho, no sé, habías levantado la mano, no sé si querías hacer una pregunta. No, perdón, fue sin querer, disculpas. La respondemos acá en Advice. Bueno, Gabriel Budiño. Bueno, ¿cómo andan? Primero, obviamente, felicitarlos por el gran trabajo. Estaba charlando con Diego por privado, porque nos conocemos, y me contaba de que los perfiles que están analizados son todos específicos de TI, digamos, ¿no? Estaría bueno quizás en futuras ediciones, lo tiro como aporte, y principalmente por mi interés como coordinador de posgrado en gestión de TI, incluir los perfiles relevantes para el sector de TI, pero que no son específicos de informática, ¿no? Gerente de proyectos, gente comercial, de ventas, que por ejemplo en el posgrado que hacemos en Ciencias Económicas, tratamos de aportar para ese lado, y estaría bueno juntar información de eso. O sea, más bien competencias y habilidades, Gabriel, que se piden en esos perfiles, digamos. Exacto, sí, sí. Y Siempre nosotros pensando en el sector, ¿no? Claro, o sea, nosotros los incluimos en ese cuadrante, digamos, como de, bueno, sí, de especialistas, pero tenés razón, está como bastante orientada el análisis hacia los perfiles duros, si se quiere, en TIC, y está bueno mirar como de manera más integral, sí. Buenísimo, Nosotros nuestra idea es sacar una segunda edición de este monitor que pienso más o menos a mitad de año, entonces ahí es una buena oportunidad para ajustar y para ver dónde más hacemos foco. Fede, ¿ibas a decir algo? Federico Mutoni, ¿ibas a decir algo? No, capaz que hice así. Y te hablamos arriba. Y creyeron que iba a cabecear, pero en realidad los estoy escuchando a los que saben, y nuevamente agradecerle a todos los participantes, en particular también a la CUTI y bueno, a todo el equipo nuestro, y en particular dentro de la CUTI a Mauro. Así que, bueno, estamos para seguir trabajando juntos. Ese es nuestro mensaje, y agradecidos. Buenísimo. Muy bien. Entonces, acá Guillermo complementaba un poco esta información y sí, encontrar, como saber un poco más con los cargos que no se logran llenar en Uruguay, hacer un poco el foco más en el gap, digamos, ¿no? ¿Dónde está específicamente el gap entre demanda y oferta? Y bueno, cuántas de estas oportunidades faltan llenar y cuántas de estas personas están en el exterior. En fin, sí, son todos temas en los cuales hay que afinar la lupa. Pero bien, creo que por hoy fue un montón de información y que esperamos que haya sido información útil e interesante para quienes participaron, un montón de gente que se conectó para participar de este evento. Como les decíamos, van a recibir en un ratito el documento. También les vamos a pedir que completen una brevísima encuesta, solo para ver si están interesados en participar de futuras presentaciones como esta, de estudios del Observatorio TI. Y si nadie más tiene nada más para decir, no sé, Magela, Federico, Leonardo, nomás les damos las gracias a todos y bueno, y nos despedimos hasta otra ocasión. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Próximo. Muy bueno el informe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Maje y Mauro, por la presentación. Estuvo muy buena. Gracias. Gracias los dos. Gracias. Un abrazo.
Sí. Muy bien, Maje y Mauro. Gracias. Muy bueno. Sí, sí, Felicitaciones a todos, yo me fui. Vengo acá. Felicitaciones y muchas gracias. Me voy a conectar de vuelta así terminamos. Dale, perfecto. Emi, ¿dejamos de grabar? No, estamos grabando. Todavía no, ya voy. No, porque al final siempre aparece Ahora